Prepárate ahí en casa, coméntanos por favor, participa, saluda y bueno, en los temas, algo que toque tu corazón, algo que te ministre, algo que te sirva para tu vida espiritual. Siempre es buen ejercicio comentarlo para que puedas reafirmarlo. Si comentas, créeme, es más probable que se te vaya a reafirmar palabra de Dios para tu vida. En esta noche tenemos un tema que, bueno, ya saben, las lluvias aquí en San Luis Potosí se han dejado sentir fuertes. Lamentablemente no tenemos un sistema de captación. Tienen que tirar agua, cerrar el río Santiago y es un desperdicio. Administraciones van, vienen, pasan y seguimos teniendo el mismo problema también de baches en la ciudad. Es un problema. Y bueno, pensando en este tiempo de lluvias y pensando en este tiempo de agua, que no sé ustedes, salvo su mejor opinión, a mí sí me gusta, salvo que, yo no me muevo más que 2 kilómetros a la redonda. Ya sé que hay personas que tienen que salir de casa, trasladarse al trabajo y es sumamente incómodo tanto el tráfico, por todo esto que estamos comentando, como también las vialidades, que algunas cierran y otras pues a sufrir con los baches, que nada más los tapan, llega el agua y se vuelven a hacer baches. Horrible, 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 horrible. Esto nos lleva a una reflexión. Sí, claro, nos lleva a una reflexión, porque las tormentas en la vida, paz en lugar de tormenta, dice aquí, y tenemos como base el Salmo 107, pero sé que las tormentas en la vida, como dicen, o estamos pasando por alguna, o estamos saliendo de alguna, o estamos por entrar a una. Entonces las tormentas en la vida es pan continuo. Casi es un hecho que los seres humanos pasamos por estas 3 fases, o vamos a entrar en una, estamos pasando por alguna, o estamos saliendo de alguna. Eso es una realidad en la vida. La vida, decía Scott Peck en su libro La nueva psicología del amor, y empieza diciendo, la vida es dificultosa, y una vez que aceptamos que es dificultosa, ya lo es menos, porque no luchamos entonces con los conceptos de justicia o injusticia. Como les he dicho, caemos en trampas de la injusticia. ¿Sabes? Dios en su palabra nos deja esperanza, nos deja certeza de que a Dios no lo toma por sorpresa las tormentas de la vida. Las tormentas que a ti te vienen en la vida, que a mí me vienen, jamás lo van a tomar por sorpresa. Dios es un Dios que sabe lo que va a pasar. Esa situación que tú estás pasando en tu vida, no creas que tomó por sorpresa a Dios. Fíjate que eso ha llenado mi corazón, el saber, conocer, entender. Y escucha la frase: nada toma por sorpresa a Dios. Ponle ahí, coméntame. Nada toma por sorpresa a Dios. Reafirma la palabra de Dios. Llena mi corazón, porque a mí sí me toman por sorpresa. Creo que a ti las tormentas que llegan en la vida también te pueden tomar por sorpresa, te pueden dar miedo, te pueden dar temor, te pueden dar en algún momento alguna reacción alérgica o alguna reacción para tu vida. Pero sabes, creo que aquí la cuestión es que entendamos cómo funciona Dios en medio de las tormentas. Y bueno, el Salmo 107 nos dice que Dios nos puede dar paz en lugar de tormenta. Paz por tormenta, paz en lugar de tormenta. Cuando llega la tormenta es horrible. Vamos a la primera parte de la palabra de Dios que vamos a leer, que es primero en Mateo 8, 23 al 27. Miren, ahí tenemos una buena imagen del mar. Dice aquí: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice que entró él en una barca. Cristo entra en una barca, y dice que los discípulos le seguían, le siguieron. Quiero pensar que esta barca era de mediano tamaño, tenía algunos camarotes por ahí, debe de ser, porque lo despertaron, lo encontraron durmiendo. Y cuando están en el mar, se levantan olas, se levanta una tempestad. Ahora, no estamos hablando, vámonos por partes. No son niños los que estaban con Cristo, eran pescadores, eran hombres de mar, eran hombres
probablemente de segunda o tercera generación de lo que sería hombres de pesca como profesión. De eso vivían. Estamos hablando de hombres que no se iban a espantar tan fácilmente con cualquier llovizna, con cualquier lluvia. No, pero aquí dice la palabra de Dios que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mira, se han escrito canciones y canciones y canciones acerca de este evento histórico en la vida de Cristo, referido aquí en la palabra de Dios por Mateo o por los evangelios. Y llama la atención que Cristo estaba dormido. Los discípulos seguro trataron de controlar la barca, esta parte creo que es importante, trataron de controlar la barca y al no poder van con Cristo y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. No tengo tan claro cuánto tiempo pasaría ellos luchando. ¿Por qué Cristo no se despertaba? Digo, si las olas se levantaban y estaban tan altas y era algo que los discípulos no habían visto comúnmente, qué paz la de nuestro Señor Jesucristo de estar durmiendo en la barca. Y probablemente los discípulos se decían unos a otros: oye, muévele aquí, muévele allá, jálale aquí, jálale allá y haz algo porque la barca está a punto de naufragar, de hundirnos. Y quiero pensar que decían: oye, pues vamos a decirle al maestro. Y probablemente alguien: no, espérate, vamos a intentarlo todavía. No, ahorita se despierta. No, espérate. Y sabes, Cristo estaba durmiendo plácidamente. ¿Te acuerdas otro evento parecido a este? Pero que no era alguien que estuviera con el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios? Que se va allá a lo más bajo y empieza y se tira a dormir. Yo creo, ahí siempre he tenido la duda si era una tempestad tan grande. Yo creo que Jonás o se estaba evadiendo o se estaba haciendo el dormido, porque era una tempestad gigante. Aquí yo creo que Cristo sí estaba durmiendo realmente. ¿Por qué es rescatable esta parte? Porque lo que yo te decía, nada toma por sorpresa a Dios. ¿Tú crees que Cristo estaba preocupado por lo que fuera a pasar, porque la tempestad los matara, porque naufragaran? ¿Tú crees que Cristo estaba preocupado? No, pero el silencio de nuestro Señor Jesucristo y el que Él estuviera dormido nos dice mucho de la personalidad de Dios y de la personalidad de Cristo. Nada toma por sorpresa a Dios y nada lo altera. Él es el Rey de Reyes. Él sabe lo que va a hacer. Ahora, ¿la tempestad es grande? Sí, es grande. ¿La tempestad es fuerte? Sí, es fuerte. Yo no sé qué estés pasando. Probablemente una situación familiar. Tu hijo se ha alejado de Dios, no se acerca, está en drogas. Un problema matrimonial, un problema económico, un problema de trabajo, de ingreso. ¿Cómo vas a solventar ciertos gastos que están llegando a tu vida? Un problema de salud. Tienes un diagnóstico que te dieron contrario, muy difícil. Ay, mira, actualmente, continuamente en mi profesión, casi siempre se mantienen uno o dos pacientes, obvio, diferentes, que están enfermos de alguna situación grave, que han hecho metástasis en su organismo, que hay riesgo de muerte, que la muerte es inminente, que es pesado, Es decir, ¿cuál es tu tormenta? ¿Por dónde estás pasando? Las olas que se están levantando, vamos a ser un poquito egoístas ahorita. ¿Cuál es tu tormenta? No pensemos en la de los demás, ni el que se está divorciando, ni el que está en un proceso legal, ni ninguno. Piensa qué olas son las que se están levantando tan grandes y tan altas en tu vida, que te da temor y que sientes que el maestro está dormido y que no te escucha y que tú haces malabares para controlar esta tormenta, pero por más malabares que haces pareciera que una ola se calma y ya se levantaron otras dos del otro lado, y cuando se calman ya hay otras tres del otro lado. Es decir, situaciones en tu vida que parece que no se calman y sí pareciera que van a ahogarte y te van a aniquilar. El maestro sigue dormido. Siempre que notes que Dios pareciera que está dormido o que nuestro Señor Jesucristo está dormido, no es porque el poder de Él se haya acabado, no es porque la atención de Él se haya agotado.
Dios sabe lo que va a hacer. Creo que la tormenta, tu tormenta, la tormenta que estás pasando, que vas a pasar o de la que acabas de salir, no toma por sorpresa a Dios, no va a tomar por sorpresa a Dios y no si estás pasando por alguna, Dios no lo tomó por sorpresa. Él ya sabía lo que iba a pasar y Dios tiene el poder para usar eso, malo, negativo, aún tus propios errores, si te arrepientes, si en el nombre de Jesucristo te contristas, si le pides perdón, si te refugias al perdón de nuestro Señor Dios puede usar esa tempestad negativa para hacer algo bueno en tu vida, para hacer maravillas en tu vida, como lo hizo aquí. Dice la palabra de Dios entonces, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, sálvanos que perecemos. Mira el nivel hasta donde llegó la tormenta. Estamos hablando de hombres que traían tatuajes aquí, unos popeyes, hombres fuertes, rudos, curtidos por el sol, de tanto estar sol, arena y mar. Sí, es decir, hombres que estaban ya con experiencia, y aquí los vemos como niños asustados, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Así estamos nosotros. A veces hacemos el intento por controlar nuestra barca, y hacemos el intento por controlar las olas del mar, pero no lo logramos. Y creo que el grito más honesto que debemos de tener es, Señor, sálvanos que perecemos. Si estás pasando por una tormenta actualmente, escríbeme ahí, escríbele, como una oración tuya. Señor, sálvame porque perezco. Tenemos que hacerlo. Aunque al hacerlo, Cristo les recrimina, lo regaña, no lo recrimina, pero les regaña por algo que dice aquí. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta que Dios, o en este caso nuestro Señor Jesucristo, no se molesta porque le hayan pedido ayuda? ¿Te fijas qué es el tema? ¿Cuál es el punto en el cual Cristo enfatiza? Porque Él sabe que nos preocupan cosas. Él sabe que necesitamos cosas en la vida. Lo sabe, es Dios. Él quiere que le pidamos, Señor, sálvame porque perecemos. Pero ¿sabes algo que no le agrada tanto? Es que lo hagas con temor, en un temor. Señor, me va a pasar esto. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Parece trabalenguas, pero lo conocen en esta iglesia, yo lo repito bastante. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así hay algo que Dios quiere que entiendas en esta noche, en la tormenta que está llegando, en la que estás cruzando o de la que estás saliendo, es que el temor no es bienvenido. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? La forma como nos acercamos, como nos aproximamos a Dios es importante. No solamente son las palabras, no solamente es lo que le pedimos, sino también la actitud con la que nos acercamos. Si hay algo que Dios no quiere que nosotros tengamos, es temor. Y qué difícil es quitarse el temor. No voy a tener para comer, esta enfermedad no voy a tener para atenderme y no voy a salir de ella. Voy a terminar muriendo en mi cama, pudriéndome. Me van a abandonar, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola. Mi hijo jamás se va a acercar a Dios y jamás va a dejar las drogas, y estamos con un gran temor que estorba el actuar de Dios en nosotros. Estorba porque nos falta fe. Cristo los recrimina o los regaña, mejor dicho. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El temor, apréndetelo, el temor se contrapone a la fe. Cada que tengamos temor y no nos podamos deshacer de él, estamos estorbando la obra de Dios, porque la fe desaparece. No puede convivir nuestra fe con temor. El temor y la fe no son compatibles. Es como la luz y las tinieblas. No pueden ir juntos jamás. Cuando tienes fe, va a echar fuera el temor. Y el amor de Dios, que tienes que estar consciente que lo tienes, va a echar fuera el temor. Ahora que vamos a leer más adelante, todavía no, el Salmo 107, que dice un saludo que ustedes los que me conocen saben, dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese es el Salmo 107:1. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tenemos que recurrir al amor de Dios. Así que Cristo se despierta, no estaba asustado, no estaba ¿por qué no me hablaron antes? Fíjate directamente a lo que se va nuestro Señor Jesucristo. No se va ni a la tempestad, ni a la situación, que eso me encanta de nuestro Señor Jesucristo. Su templanza de fe, de dependencia del Padre, que jamás se alteraba ante una situación. Velo, piénsalo, analízalo. En todo lo que Él sucedió,
única y exclusivamente el momento más difícil de Getsemaní, que ahí oró al Padre, lógico, normal, por lo que iba a enfrentar el pagar el pecado de todos nosotros. Fuera de eso, siempre en control de la situación. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen temor? ¿Tienes temor? Está estorbando tu fe. Eres de poca fe si tienes temor. Sé que el temor es natural a los seres humanos, pero por favor, aprendamos a descansar en Dios. ¿Quieres que la tempestad sea cambiada por paz? Paz en lugar de tempestad. Quita el temor de tu vida, no te sirve. Recuérdalo, en el amor de Dios a tu vida no debe de haber temor, porque el perfecto amor de Dios tiene que echar fuera tu temor. Buenísimo el texto. Entonces Cristo se despierta, se levanta, les llama la atención. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se levanta nuestro Señor Jesucristo y dice, calla, enmudece a la tempestad, al aire, a lo que estaba rugiendo en las olas. Se hizo gran bonanza. Les ordenó y se calmó. Así es como Dios puede tratar esa tempestad por la que estás pasando. Y es el momento donde le dices, Señor, calma mi tempestad. Señor, calma mi tempestad. La tempestad por la que estoy pasando, cámbiala por paz. Necesito paz en mi corazón. Que ahorita vamos a ir a ese tema de la paz. Pero cálmala. Fíjate aquí lo que Dios o lo que nuestro Señor Jesucristo logra con solamente hablar. ¿Qué es lo que dice aquí? Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué persona? ¿A quién? ¿Cómo va a ser posible que la sola palabra de Cristo pudiera calmar el mar y el viento? ¿Recuerdas lo que Pedro oró? Lo veíamos hace algunas predicaciones en esas oraciones desesperadas, que dice, el Señor Jesucristo te sana. Y la sanó. Una oración corta, el Señor Jesucristo te sana. Una oración corta. Y mira, aquí Cristo simplemente en su oración corta dice calla, enmudece, o simplemente con su palabra, a su palabra se calman los vientos, entendámoslo. Padre, a tu palabra en esta noche se debe de calmar el viento de tempestad de alguien que nos está escuchando, de alguien que está aquí, de alguien que necesita esta palabra en esta noche. A tu palabra se tiene que calmar esa tempestad, ese temor. A la sola palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que nos estemos enfermando por temor. Nos enfermamos por temor, por falta de fe, por falta de confianza y por dejar de descansar en nuestro Señor Jesucristo. No dejemos de descansar en Él. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, ese cáncer tiene que controlarse, tiene que erradicarse. Queda sana de tu enfermedad. Esa situación matrimonial que quede arreglada en tu corazón. Esa situación con tu hijo, esa adicción, queda controlada. Calla, enmudece. Con la pura palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa situación económica de tu vida, calla, enmudece. Es decir, confiemos en Dios. Nos cuesta a todos, a mí me cuesta también. Pero esta palabra, empezando por mí, es para mí y para ustedes también. Así que la sola palabra de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser suficiente. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esta es la palabra de Dios también, y con la sola palabra tendría que calmarse la tempestad. ¿Recuerdas el centurión romano que dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa, di la palabra nada más y sé que mi siervo se va a sanar? Ve lo que es fe, y Cristo se maravilla de su fe. Con la sola palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Salmo 107, vamos bien, vamos muy bien de tiempo. Salmo 107 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren qué bonita imagen. ¿Te fijas el mar ya calmado y por allá las nubes pasando? Dice, entonces clamaron a Jehová, Salmo 107, versículo 6, en su angustia y los libró de sus aflicciones. El 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Otra vez, 3 veces, 6, 13 y 29, 28. Dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Le iba a poner el título, tempestad en sosiego,
pero no daba tanto la idea, me gustó más paz por tempestad, pero está basada en Salmo 107, versículo 29. Dios cambia la tempestad en paz, en sosiego. Padre, cambia la tempestad de cada uno de los que nos están viendo. Pero mira lo que dice arriba, clamaron. ¿Clamar a Dios es malo? No. ¿Los discípulos clamaron a Cristo? Sí clamaron. El problema es la actitud con la que clamaron. ¿Puedes estar angustiado? Sí, pero miedoso no. ¿Con temor? No. ¿Puedes estar desesperado? Sí, según dice aquí, en mi angustia, y los libró de sus aflicciones. Clamaron a Jehová en su angustia y lo repite, los libró de sus aflicciones, según el Salmo 107. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Mira, la sombra de muerte se repite bastante, no lo resalté, se me pasó en amarillo, pero la sombra de muerte aparece muchas veces en la palabra de Dios. Aunque va a donde en valle de qué, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sombra de muerte, te pregunto, y dice aquí, y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Algo que nos da mucho miedo es la sombra de la muerte. Pero te voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí se ve mi sombra más o menos acá. Ah, mira, ahí se ve, tantito. Parece. Mi sombra, Eddie, Coronel Sanders, Eddie, ¿te puede hacer algo? Nada. La sombra de mi mano no te puede hacer daño. La sombra de un animal feroz no te puede hacer un daño. La sombra de la muerte tampoco, pero da miedo. Las situaciones de tempestad nos meten en sombras nada más. Pero jamás una sombra le ha hecho daño a alguien. Aún ahí, dice aquí, que nos saca de las tinieblas y de la sombra de muerte. Si hay algo que tienes que aprender, es a controlar las sombras de la muerte. Porque las sombras de la muerte son pensamientos. Me va a pasar esto, no voy a poder salir con esto, voy a quedar mal, voy a ser avergonzado, voy a volver a batallar otra vez, ahí voy otra vez a dar toda la vuelta. Es decir, las sombras, grábatelo, no me pueden hacer daño. Escríbeme, órale, a reafirmar, como en la escuela. La sombra de la muerte no me puede hacer daño, jamás, pero existen. Por eso el salmista habla mucho de la sombra de la muerte, porque son sombras que aparecen y nos quieren asustar y nos quieren menguar en nuestra fe. Pero dice el salmista que Dios nos libera de las sombras de la muerte, pero que además, aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno. No le tengas miedo a las sombras de lo que puede pasar, de lo que puede suceder, de lo que puede venir, ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento parásito que luego me dicen mis pacientes que no me lo puedo quitar. Es una sombra de muerte, la sombra no te va a hacer nada. Confía en Dios, según el Salmo 107 dice aquí, libró, rompió sus prisiones y libra de sus aflicciones. Continuamente el Salmo 107 nos está diciendo cómo Dios nos libra de aflicciones, de tempestades, de prisiones. ¿Cuál sería la prisión de una tempestad? Pues el hecho mismo de estar pasando por esa dificultad. Puedes caer en una prisión de angustia, de desesperación. Y como decíamos, a Dios no le agrada que tengas temor. Podemos desesperarnos y hacer oraciones desesperadas, oraciones cortas, oraciones dramáticas, oraciones de todo tipo. Pero lo que Dios quiere es que jamás nos dejemos vencer por la sombra de la muerte. ¿Sabes que la sombra de la muerte es tan peligrosa que nos puede llevar a colisionar con otro problema y con otra dificultad, como una forma que nos cisca esa sombra, nos movemos hacia acá y hacia acá pasa el tráiler y nos atropella? ¿De qué forma te lo digo? Nos da miedo, la sombra de la muerte es encargada de generarnos miedo. La sombra de la muerte son pensamientos que nos generan miedo y entonces tomas decisiones precipitadas de meterte en una relación, de meterte en un negocio, o de irte, o de cambiarte, o de moverte del lugar, solo porque la sombra de la muerte te está presionando y no logras controlarla en tu pensamiento. Mira lo que dice aquí, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Oye, la sombra te puede aprisionar, la pura sombra, ni siquiera te ha pasado nada. Ni siquiera ha sucedido nada, pero en tu pensamiento esa sombra de muerte, en esa tempestad, tú ya te ahogaste, tú ya te hundiste, ya tu barca ya naufragó y no ha pasado absolutamente nada,
Creo hoy le decía a una persona en consulta, me parece, digo, oye, pues todo está pasando en tu mente y realmente no ha sucedido nada. No, pero y rebotamos, qué terrible la sombra de la muerte. Mira, si lo pudiéramos ejemplificar de alguna manera, es como, bueno, ese todavía te puede hacer más daño, pero lo podemos ejemplificar como esa botarga o esa, mejor dicho, ese inflable del doctor Simi que está fuera de las farmacias haciéndole así, que tú te asustaras con eso como si te fuera a hacer daño. Y mira que ese sí te puede hacer daño si te tropiezas, si te caes o si te explota. Pero la sombra de la muerte ni eso, es una sombra nada más. Es algo que tú crees, que tú piensas, que Satanás está implantando en ti como un pensamiento intrusivo. Por favor, déjalo, deja tu TOC, deja tu trastorno obsesivo compulsivo, deja de estar pensando en eso. Por favor, quiero ser incisivo en eso. A Dios no le agrada que tengas miedo, estés pasando por la tempestad que estés pasando. No lo tomó por sorpresa. Y si crees que Él no te está escuchando y que no va a hacer nada, piénsalo 2 veces. Aquí Cristo en el porción anterior estaba durmiendo, probablemente estaba dejando que ellos enfrentaran esta situación, como a veces Dios nos lleva a que enfrentemos situaciones para fortalecernos, pero siempre está presto al momento para que no suceda nada. No le tengas miedo a la sombra de la muerte, ¿eh? Y entonces dice, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Habla todo el Salmo 107 sobre precisamente esa forma de naufragar, como pues el mar te mueve como y te marea como si fueras un ebrio y te pone en una situación vulnerable, y dice, y toda su ciencia es inútil. Es decir, hagas lo que hagas, es inútil. No hay forma, no hay manera, hasta que clamas a Dios y Él te libera. Hasta que clamas a Dios y Él te libera. Por eso es que, ¿sabes qué? Creo que tenemos que seguir un principio que te comparto. La primera reacción a cualquier problema tiene que ser oración, poniendo las cosas en las manos de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Ya después buscarás, tocarás puertas, buscarás la dirección de Dios en puertas abiertas, en consejo de alguien. Pero el primer paso que tienes que dar ante cualquier situación es postrarte de rodillas y poner tu causa ante Dios. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que tú puedas hacer humanamente puede ser o seguramente no te funcione, porque estás en una desesperación. Así que si alguien se acerca y te dice, oye, fíjate que estoy enfermo de tal, pues humanamente, oye, conozco muy buen doctor, oye, mira, te paso el dato de tal abogado, oye, te paso el dato de tal persona, oye, fíjate que tengo una amiga que a lo mejor te quiere conocer. Oye, lo primero que le tienes que recomendar es, oye, ¿ya oraste a Dios? ¿Ya pusiste tu tema, tu caso, tu causa ante Dios? Es lo primero que tenemos que hacer, ¿eh? Porque todo lo que se haga humanamente es inútil si no pones tu causa en oración, en las manos de Dios. Luego Dios empezará a hacer cosas y empezará a abrir o darte paz en tu corazón. Pero ante una tempestad, lo primero que tenemos que hacer es poner tu causa en las manos de Dios. Primerito, básico, importante, y continuamente seguir orando a Dios, pidiéndoselo. Bueno, ahí Dios te va a mover. Sé que ahí Dios te va a guiar, pero recuerda, toda la ciencia que tú puedas tener, todo lo que tú puedas hacer, puede ser que sea inútil. Lo primero que tienes que hacer al recomendarle a alguien, al recomendarte a ti mismo, al dar un paso, primero te pones de rodillas, oras y pones tu causa en las manos de Dios. Por favor, importantísimo, porque le faltamos mucho al respeto a Dios, intentando por aquí, por acá, por allá, por más allá, y cuando ya intentamos toda nuestra ciencia, entonces, Señor, ayúdame. Creo que el primer paso que tenemos que dar es ponernos de rodillas, orar a Dios. Creo que llegarás más rápido al control mínimo de esa tempestad. Lo pienso porque a lo mejor la tempestad no pasó, pero tú ya estás tranquilo, sabiendo que Dios te está cuidando en medio de la tempestad. Son 2 cosas muy diferentes. Si crees que Dios rápido va a quitar la tempestad, probablemente te estás equivocando. Probablemente la tempestad se mantenga un tiempo, pero tú vas a estar tranquilo confiando en Dios, porque esa es la actitud que Dios está esperando para darte la salida de calla, enmudece, tempestad. Pensémoslo, porque no querramos agarrar a Dios como genio en nuestra disponibilidad. Pueden pasar algún tiempo en tempestad, pero tú sin temor de la sombra de la muerte y sin
aplicar tanta ciencia de tu parte, sino ya de rodillas, confiando en Dios y alabándole, porque la mejor alabanza es la que viene cuando estás en medio de la tempestad. Cuando todo está bien, cuando te está sonriendo todo y todo te sale en automático, es una alabanza buena, pero no es tan probada. Pero la mejor alabanza es a pesar de la tempestad, tú alabas a Dios, te pones de rodillas, oras, le das gracia y el domingo le cantas a Dios también. Casi terminamos. Dice aquí entonces, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Cambia la tempestad en paz, paz por tempestad. Quiero paz por tempestad. Escríbele ahí, Señor, quiero paz por tempestad, Señor. Calma mi corazón, calma mi mente, calma mis ideas, calma las ideas de sombra de muerte. La sombra de muerte, te lo dije, son ideas que vienen nada más. Vámonos a los puntos rápidos de highlights nada más y terminamos. Y te llevas palabra de Dios en esta noche en 40 minutos probablemente, que le estoy calculando. Dale otro, Janeta. Vámonos de uno por uno. Dice aquí, quita las aflicciones. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Perfecto. Clama, ¿qué dijimos? Primer paso, clamas a Él, te pones de rodillas, clamas a Él. Como vimos aquí en el Salmo 107, en 3-4 ocasiones, repite el salmista, clamé a Dios y me libró de mis aflicciones. Paso número 1, importantísimo, clama a Dios. Ya luego harás ciencia, ya luego harás tu búsqueda, ya luego tocarás puertas, ya luego te mantendrás esperando. Dios te va a guiar, Dios te va a dar luz. Primer paso, clama a Él. Vámonos con el que sigue, nada más son 3 me parece. Rompe prisiones. Claro, lo que dijimos, el pensamiento de sombra de muerte, y como te dije, la sombra de un tigre, la sombra de un león, la sombra de un asesino, jamás ha matado a nadie, ni le ha hecho daño a nadie, porque las sombras no hacen daño. Pero cuando tú caes en la trampa de creer que eso va a suceder, caes en una prisión horrible en tu mente, pero horrible. Horrible, porque en tu mente sí está sucediendo y en tu mente al más puro estilo loquito empezamos a vivenciar cosas y como siempre repito, a ver, ¿qué caso tiene que estos días que deberías de disfrutar no los estés disfrutando? Porque tú ya en la sombra de muerte has caído en una prisión y ya no disfrutas ni un día, ni 2, ni 3. Calma, clama a Dios. No caigas en prisiones de sombra de muerte. No caigas en esa prisión que merma tu calidad de vida y va contra la paz de Dios y contra su palabra que dice: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Por favor, evitemos en lo posible caer en esas prisiones de sombra de muerte. Controla tu mente. Si no, escríbeme, mándame mensaje y te diré cómo le puedes hacer mejor. Vámonos con el último, me parece. Perfecto. Nuestra ciencia es inútil. Nuestras ideas no nos salvarán. Nada. Son 5, perdón, sí, no me acordaba. Perfecto, gracias aquí a mi equipo. Son 5. Pero nuestra ciencia no nos va a salvar, ¿Cuándo fue? En esta semana, ya no sé ni los días que vivo, pero fue el sábado. Alguien me decía: oye, mira, he estado tan mal que perdí esta relación y no me siento bien, pero pues ahí me recomendaron que fuera que me barrieran. O sea, bueno, mínimo la Biblia dice nuestra ciencia, el barrerte y decir: mira, aquí veo en este huevo que no sé qué, no es ciencia. Pero bueno, la Biblia de alguna manera pone que nuestra ciencia, lo que creemos, en lo que confiamos, es inútil. Nuestras ideas no nos van a salvar, es en serio. Ahora, no somos ignorantes, no somos silvestres, rupestres. Somos civilizados, no somos aldeanos, de tal forma que sí usamos la ciencia médica, sí usamos la medicina, sí usamos las leyes, el abogado, sí usamos las profesiones, claro, pero no sin antes haber orado a Dios. Oramos, lo ponemos en sus manos y entonces Dios usará la medicina, Dios tocará el corazón del juez, Dios tocará el corazón de las personas, Dios tocará el corazón del médico para que haga un buen trabajo, etcétera, etcétera. Dios lo hará otra vez, pero nuestras ideas no nos van a salvar, Por favor, tengamos nuestras ideas contactadas con la palabra de Dios. Si contactamos con la palabra de Dios que dice: calla, enmudece, créeme, nos va a ir mucho mejor. Vámonos con el cuarto. Vámonos con el cuarto. Gracias, Jan. Paz por tempestad. Este es buenísimo, Lo primero que necesitamos, por eso el tema grábatelo, Salmo 107, 28. Él cambia la tempestad por sosiego. Salmo 107, 28.
cambia la tempestad por sosiego. Lo primero que necesitamos es paz. ¿Por qué no dice, Él cambia nuestra tempestad por felicidad? No. Lo primero que necesitamos es paz en nuestro corazón. Y como siempre se los he dicho y tengo años repitiéndolo, tanto en mi trabajo profesional como en la iglesia, lo primero que necesitas recuperar es la paz. No vas a llegar directamente de un conflicto a la felicidad. Eso no existe. Piénsalo. Hay gente que dice, ya me quedé solo, terminó una relación. Pero ahora ya salté esta relación. Un clavo saca otro clavo y ahora estoy feliz. Más enfermo no puede ser. Hay una transición donde lo primero que tenemos que recuperar es nuestra paz. La paz en Dios, la paz en Cristo, la paz de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque con paz podemos construir felicidad, pero la felicidad no se construye directo de la tormenta, te aviso. Por eso es que el Salmo 107, versículo 28 nos dice, Él cambia la tempestad en sosiego. Paz por tempestad. Él lo hace, grábatelo. Lo primero que tenemos que recuperar es la paz. No te vayas directamente a la compensación, no te vayas directamente a las ganancias secundarias, no te vayas directamente a ahora voy a salir, me voy a poner mis tacones y me vestí de reina y no sé cuántas cosas y voy a triunfar en el Times. Lo primero que tienes que recuperar es tu paz. Entendámoslo, importantísimo punto teológico. Lo primero que necesitamos recuperar es nuestra paz. No quedamos bien estructurados cuando hay una tormenta, cuando estamos pasando nos desestructuramos. Así que la Biblia lo sabe y lo primero que tenemos que recuperar es paz por tempestad. Dice, yo cambio la tempestad por sosiego, dice Dios. Buenísimo, buenísimo. Así que mira, ten calma, mantente donde estás como dijimos, pégate al cuerpo y espera luz para caminar. Eso es tener paz. Lo primero que tenemos que recuperar es paz. Piénsalo, tu trabajo te está acabando, esa relación te está acabando, esa enfermedad te está acabando. ¿Sabes de lo que hablo? Claro que sabes de lo que hablo. Lo primero que necesito es paz. No hay un solo día donde no haya paz y ya me urge recuperar la paz. Díselo a Dios, clama a Él, pon tu oración. Él te escucha, de verdad. Todos estamos pasando por algo. Tienes que recuperar tu paz. Con paz puedes navegar, puedes vivir, puedes ir y venir, aunque te falten algunas cosas con las cuales tú pudieras decir, si tuviera esto sería feliz, pero no voy a perder mi paz por intentarlo. Quiero primero reafirmar mi paz. Paz por tempestad. ¡Qué buen tema! Vamos con el último ya y terminamos. Nomás eran esos, entonces, Yaneta, muy bien, Yaneta. La Yaneta, no sabe contar la Yaneta. Buenísimo, Yaneta. Paz por tempestad, entonces. Vamos a terminar con nuestro humo sanitizante y no pasa absolutely nothing. Lo puedo editar, pero creo que lo voy a dejar así porque la semana pasada me fui volando, no sé si me vieron por ahí. Intenté volar. Ok, pues desde la Loma, San Luis Potosí, estamos terminando la palabra de Dios. Qué bueno. 1, 2, 3, 4, Yaneta. Perfecto, paz por tempestad. Entonces, por favor, oremos en nuestras casas. Coméntame ahí, es más, ponle ahí, Señor, dale paz a la Yaneta también, por favor, coméntame. Desde la Loma San Luis Potosí estamos terminando nuestra hermosa palabra de Dios. Amo venir. No sabes cuando ya transmitimos la predicación y que se comparte, viene una paz a mi corazón, porque mi tiempo cada vez se acorta más en este mundo, porque el mundo cada vez es peor y porque yo sé que la palabra de Dios se necesita 1, 2, 3 que lo escuchen, 10, 20, 30, 50, 100, 5,000, los que sean. La palabra de Dios hace una diferencia en tu vida. Vamos a quedar despedidos. Sí hay humo sanitizante todavía, ¿cómo no? Así que desde la Loma San Luis Potosí para el mundo acabamos de transmitir esta predicación, paz por tempestad. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Lo repito, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Nos vamos en esta noche, Padre, bendice esta palabra, que cada persona que la vea y la escuche sea bendecida por ti, Señor. Padre, trae paz por tempestad. En el nombre de ti, Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Perfecto. Que la paz de Dios sea con ustedes. ¡Vámonos!